Bueno, jóvenes, en esta sesión vamos a ver lo relacionado con complejidad espacial. Visto ya, digamos, en la parte de complejidad temporal del peor caso, visto al menos un ejemplo de complejidad del caso promedio, vamos a mirar ahora la complejidad espacial. Si ahora, en lugar de referirnos a tiempo de ejecución, a número de instrucciones, vamos a hablar de espacio de memoria ocupado, que es otro de los elementos importantes a medir en computación. Así como el recurso tiempo es muy importante, igualmente el recurso de espacio de memoria que consume el programa durante la ejecución igualmente es muy importante. Las dos tienen que cumplirse. Las dos, un programa tiene que ser eficiente tanto en tiempo como en memoria. Hacer buen uso de sus recursos. Afortunadamente, después de haber visto toda la teoría relacionada con la complejidad temporal, pues vamos a darnos cuenta que esa teoría, o digamos, los teoremas que hemos visto y la teoría en general, pues igualmente aplica para la complejidad espacial, ¿sí? Solo que acá la diferencia es que en complejidad temporal medíamos tiempo o número de instrucciones, ¿sí? Número de instrucciones que multiplicada por el tiempo que demora en el computador en ejecutar una instrucción, pues nos daría el tiempo, en unidades de tiempo. Entonces ahora lo que estamos interesados es, siempre que corremos el programa, qué espacio de memoria consume durante su ejecución. Y la teoría es exactamente la misma. Vamos a definir funciones cota, y al definir funciones cota, lo que queremos de esa función cota es que sea una función sencilla, libre de constantes que suman o multiplican. Y para eso, pues, aplicamos los teoremas conocidos, teorema de la suma, el teorema que nos permite eliminar las constantes que suman o que esas constantes, aplicamos el teorema de la suma para eliminar las constantes que suman a la expresión, y aplicamos el teorema 1, el que nos permite eliminar las constantes que multiplican o que dividen. Entonces acotamos esas expresiones, y esas expresiones, esos se siguen llamando T. Yo lo sigo para no alejarme de los documentos. Los documentos pues se les sigue llamando T, pero solo que ahora representa esa T, es tamaño de memoria, no tiempo. De manera que ¿Doctor Quefela está compartiendo pantalla? no, todavía no, solamente les estoy así hablando. Ya empiezo a compartirles. Por ahora lo que quiero es hacerles caer en cuenta en eso, de que todos
todos los aspectos teóricos que hemos visto hasta este momento, los vamos a seguir aplicando, sus teoremas, que soportan esa teoría, la función escota, que tenemos que hallar un TDN, pero ya ese TDN no es tiempo ni número de instrucciones, sino que ese T se traduce es en tamaño de memoria, pero que todo sigue, digamos, ese lineamiento, esa teoría, esos teoremas. Eso es lo que quiero entonces que ustedes pues sensibilicen un poco. Y vamos sobre los mismos ejercicios que ya hemos hecho hasta este momento para el cálculo de la complejidad temporal, ahora hacer el cálculo de la complejidad espacial. Entonces, como les decía, voy a buscar la definición formal de complejidad que aplica para los dos casos, porque la teoría es única para los dos casos. Y vamos aquí entonces a buscar una grafiquita que les mostré al comienzo. Voy a buscarla y ya les vuelvo a mostrar, ya les comparto. Bueno, voy a compartirles aquí una gráfica que traté de hacer. De paso, ustedes me podrían decir si conocen de un graficador donde uno pueda construir gráficas así manuales y él se las reconstruya. Porque es que yo vi un software, pero lo que pasa es que cuando lo fui a descargar me puso mucho problema. De pronto ustedes conocen algún software que ayude a eso. Voy a compartirle ya la gráfica. Bueno, es esto para... Pero lo que me gustaría es si alguien conoce de una aplicación fácil de descargar, gratuita, en donde yo pueda construir aquí una gráfica y él me la mejore, ¿sí? O sea, yo aquí construyo la gráfica, pero él una vez que termine me le da la curvatura que necesito, la forma, la línea que necesito, no con estos, ¿sí? Con esta serie ahí de irregularidades. Me gustaría tener un software así. Bueno, si alguien sabe, le pido el favor que me diga de dónde lo puedo descargar. Bueno, entonces, como le digo, los documentos sigue uno encontrando T, pero ya no es T de tiempo o número de instrucciones, sino T de tamaño de memoria, tamaño de memoria. Le podemos quitar ahí la M para la MEN esa para no estar complicándonos con eso y darlo como TDN, pero saber que nos estamos refiriendo al tamaño de la memoria, la complejidad espacial. Entonces lo mismo, como les decía, en la medida en que el tamaño de la entrada se vaya haciendo grande, ¿sí?
cuál va a ser el comportamiento del tamaño de la memoria, ¿sí? En la medida en que los datos crezcan y crezcan y crezcan, ¿sí? ¿Cómo va a ser entonces la forma como va creciendo el uso de la memoria? No la memoria porque la memoria va a ser fija, pero sí su uso, o sea, la cantidad que estamos utilizando. Entonces, por un lado tenemos aquí el TDN y por otro lado tenemos la función FDN que acota este TDN. Es lo mismo que veíamos en la complejidad temporal. Entonces, el CEP por FDN siendo FDN, esa expresión simplificada, pero que tiene la misma forma del TDN. El TDN provista de todas sus constantes y demás. Como a ese TDN le quitamos las constantes, pues me queda aquí un FDN muy simplificado. Por eso se multiplica aquí por esta constante, que esa constante pues absorbe las constantes que suman y multiplican acá a este TDN y que incluso tienen que ver con la velocidad del procesador, pues esas las asume la C, de tal manera que le dé este comportamiento que se convierte en una cota superior del TDN, porque en este caso pues vamos a seguir con el orden de complejidad O mayúscula. O sea, vamos a seguir entonces con la O mayúscula. Y en la O mayúscula lo que hacemos es buscar una cota superior, que está dada por SC multiplicado por FDN. ¿Sí? Entonces eso no... Disculpe, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Bueno, entonces les repito. Bueno, de pronto tenía el micrófono aquí un poquito alejado. Gracias. Siempre adviértanme todo eso, sin temor. Yo por eso no me molesto. Me interesa es que ustedes me escuchen bien las pocas cosas que les digo. Bueno, entonces como les decía, en este momento la T a la que nos referimos, como le digo, a mí me gustaría a veces cambiarla, pero la dejo como aparece en los documentos, ¿sí? No me gusta hacer cambios de ese tipo para no confundir al estudiante cuando está mirando otros documentos que normalmente lo hacen. Y que es muy importante tanto para ampliar las temáticas como para ayudar en su profundización. Entonces, aquí la T no es tiempo como lo veníamos viendo, sino tamaño de memoria, por eso conserva la T. Y aquí le puse aquí T es un mem de memoria. Entonces, indicando con esto es que en la medida en que el tamaño de la entrada se va haciendo grande, ¿sí? ¿Cuál va a ser el comportamiento del uso de la memoria? No de la memoria, porque la memoria siempre va a ser la misma, la memoria en el computador, pues esa no se va ampliando, ¿sí? Ya está ahí, sino el uso que vamos teniendo, ¿sí? De esa memoria, cómo se va, digamos, comportando su uso, de tal manera que ese comportamiento de pronto no sobrepase la capacidad límite de memoria, ¿sí? Que en ese caso, pues el programa colapsaría o nos obligaría a ir a medios de almacenamiento externo, a discos, en donde ya pues el hecho de utilizar medio de almacenamiento externo, pues el rendimiento en tiempo del algoritmo empezaría a caerse. Entonces, por eso es que se requiere que el programa sea eficiente tanto en tiempo como en cuanto al uso de memoria, que utilice muy bien el recurso de memoria. Y que acá en este caso pues tenemos antes el TDN por un lado y por otro lado tenemos la función que la acota, la función FDN, en donde la FDN es esa expresión sencilla que tiene la misma forma de TDN, pero la diferencia es que esta está desprovista de esas variables que suman y que multiplican y de una cantidad de términos en n que no contribuyen para la forma.
Entonces, esa es una f de n muy sencillita, que para suplir entonces acá los términos que eliminamos del TDN, o los términos que aparecen en el TDN, que son funciones de n, y para eliminar las constantes que suman que están aquí, y las constantes que multiplican esos términos, pues se compensan con esta C. Esa C es la que compensa todas esas constantes que acompañan acá. Y tiene que ser una C que haga que la curva se convierta en una cota superior de la TDN, donde TDN, por más grande que sea aquí la entrada de datos, a lo sumo se va a acercar allá a ese C por F de N. ¿Sí? O sea, lo mismo que vimos allá, pero referido para tiempos. Entonces, de pronto alguna pregunta que no me escuchaban al comienzo es si ustedes conocen de un graficador. Es que yo encontré uno, vi una demostración de un graficador donde uno construye, por decir algo, esta gráfica, y cuando uno termina de construirla, el software se la arregla, ¿sí? Se la pone bonita, le quita todas estas irregularidades que tiene la construcción manual, que normalmente pues tendría que tener uno mucha precisión para hacerla. Como uno la hace con el cursor, con el ratón, eso queda feo. Pues, profe, GeoGebra. No, no, pues yo no, pero es que es que no he experimentado bien con GeoGebra cómo las podría construir las dos. Voy a hacer un ensayo. Hay uno que se llama, eso es dibujo al mano alzada. Dibujo, usted hágame un favor, si quiere envíeme a mi correo hninoq@unlut, al mismo donde me mandó el previo, mándeme todas las instrucciones, hágame el favor, ¿sí? Se lo agradecería enormemente. Sí, yo pienso que yo no he mirado todas las opciones, y esa me parece, porque le hace uno, le muestra la gráfica, es todo bonito. Aquí se briega demasiado. Entonces, si con dibujo a mano alzado y que se la arregle a uno, pues perfecto, eso es lo que necesito. Bueno, muy amable, pero por ahora pensemos que esta pues nos ayuda. Bueno, y vamos ahora, entonces les decía que los teoremas siguen aplicando los mismos, y que la definición formal de complejidad que vamos a seguir utilizando es la misma definición para las funciones de orden de complejidad O, ¿sí? La O mayúscula, o sea que aquí vamos a seguir hablando, ¿sí? Vamos a seguir hablando aquí en este caso de TDN, ¿sí? La expresión formal del orden de complejidad, que TDN es O de F de N, TDN es O de orden O mayúscula, F de N, sí, solamente sí, sí, solamente sí. Entonces, acá los símbolos, sí, solamente sí, existe una constante C y un n sub 0, una constante C y un n sub 0, tal es que bueno, tal vez que pongamos entonces aquí el teclado. Parece que este me sirve. Como que es al 124. Tal es que para n mayor o igual, que 0, tal es que para n sub 0, tal es que para n mayor o igual que n sub 0, bueno, ambas, aquí en este caso ambas positivas, ¿no? Ambas son unos mayores que 0. Si existe una constante C y uno de 0 mayor que 0, tal es que para n mayor o igual que 0, entonces vamos a tener, se cumple que T de n
se cumple acá que TDN es menor o igual que C por F de N. ¿Sí? La misma definición, eso no, ¿sí? Eso no cambia. E igualmente, ¿recuerdan ustedes la definición para las funciones omega y para las tetas? Pues sigue lo mismo, ¿sí? Nosotros podríamos también intentar una función que la acote por debajo, ¿sí? O sea, para hallar el menor, la complejidad espacial del menor caso, que llamo es una cota inferior. Y la teta, que es la que varía entre la cota superior y la menor. Todo eso se sigue cumpliendo, ¿sí? Entonces, por eso todo es muy parecido. Entonces, esto igual, lo mismo los teoremas igual. Solo que entonces, en lugar de tiempo, vamos a hablar de tamaño de memoria, de espacio que está consumiendo. Y vamos entonces a hacerlo con los ejercicios con los cuales trabajamos para la complejidad temporal. Entonces ahora les vamos a esos mismos ejercicios, allá la complejidad espacial. Entonces voy a ir sobre estos ejemplos, voy aquí a buscarlos. Voy a buscarlos sobre el documento. Que tuvimos fue diciembre 2, creo. Este que va de usted. No. Este. Y de ahí vamos a tomarlos. Pero aquí los trae fue de un cierto punto. Bueno, nosotros hicimos otros. Aquí que está en el documento, este fue del valor absoluto. Nosotros hicimos fue de acá. A comenzar desde el primerito. O sea, hicimos fue de... Acá. No. No. Aquí está la definición que les recordé. Bueno. Aquí los teoremas que siguen aplicándose, los mismos, y acá los ejemplos. El primer ejemplo este, de var igual a 5. Vamos aquí a seguimos mirando. Entonces aquí aplican. La misma teoría
vista en complejidad temporal, para que eso quede claro. Bien. Y vamos entonces la función que está ya, el ejemplo 1. Voy a traerlo. Ahí está, vale igual así. Por ejemplo, 1 tenemos void main. Tenemos acá entonces integer var. Y hacemos aquí var igual a 5. Bueno, este es el primer ejemplito que mostrábamos. Bueno, entonces fíjese que si anteriormente en complejidad temporal las declaraciones de las variables no nos interesaban porque no se medían, aquí sí nos interesa fijarnos mucho en ellas, ¿sí? Nos fijamos en las variables. ¿Cuántas variables? Porque son ellas las que dan el espacio. Entonces son ellas las que cuentan, ¿sí? Las variables, hay que fijarnos en ellas porque ellas son las que definen el espacio. Ahora que una variable la declaremos de tipo entero, como en este caso, o de tipo float, o de tipo double, o de tipo carácter, o cualquier tipo que se derive de ellas, ¿sí? Pues digamos, pues ustedes saben que dependiendo del tipo, pues el computador les va dando celdas de memoria. Por decir algo, en C++, una variable de tipo entero, el computador le asigna 32 bits. Si la celda de memoria es de 32 bits, pues decimos que le asignó una celda. Si la celda no es de 16 bits, no es de 32, sino de 16 bits, pues le estaría asignando dos celdas contiguas, ¿sí? Lo cierto es que él le asigna una cantidad en bits de memoria contiguos. Para el tipo var, para el tipo entero les asigna 32. Para los tipos float y double les asigna tamaños de memoria un poco más grandes. Pero de todas formas, y a las variables de tipo carácter les asigna 16 bits, ¿sí? O sea, son tamaños. Realmente, digamos, esos tamaños de 32 para las variables de tipo entero int, 16 para las variables de tipo char, o los bits que asigna para las variables de tipo long, o para las variables de tipo double, o float, pues en sí eso no interesa tanto. Lo importante es saber que el computador le asigna una
un espacio constante de variable, de un espacio de memoria constante para cada variable que se defina, ¿sí? Entonces, su tamaño allá interno, pues no significa tanto para el proceso, que unas tengan 16, que otras tengan 32 o un poco más, nada influye en la evaluación. Las podríamos como considerar todas como si fueran los mismos tamaños que el computador le asigna a cada uno, para despreocuparnos si fueron 16, 32, 64 o lo que sea. No es tan interesante eso. Lo que interesa son la cantidad de variables y saber que por cada variable nos da una cantidad constante de bits. No de celdas, sino de bits, porque realmente son grupos, secuencias continuas de bits. Entonces, que nos da por cada variable una secuencia constante y contigua de bits, un bloque constante y contiguo de bits. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Si durante la ejecución del programa esa cantidad constante se va modificando, se va ampliando. Eso es lo que tenemos que mirar. Si con lo que arrancamos durante el desarrollo, durante la ejecución del programa, eso no varió. Si no varió, si se mantuvo constante desde el comienzo hasta el fin, pues quiere decir que su orden de complejidad, como fue un espacio constante que le asignó, pues el orden de complejidad de un espacio constante, lo mismo que cuando estamos trabajando con la complejidad temporal, pues va a ser de orden 1. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Por el teorema 1. Como Bar está utilizando una constante de espacio que el sistema le otorgó cuando se hizo la declaración, y ese valor no hizo que en la medida en que se fuera ejecutando fuera pidiendo más bits o más bloques de ese mismo tamaño, pues quiere decir que su tamaño se mantuvo constante ese mismo durante toda la ejecución del programa, y por lo tanto el orden de complejidad de una constante pues es igual a 1. O sea que en este caso el orden de complejidad de esta función es de orden 1. Y siempre ocurrirá eso, si los tamaños que se le asignen a las variables desde un comienzo, ellas no se modifican durante la ejecución, en ningún momento pues se mantuvo constante y su orden de complejidad es 1. O sea, no hay mayor preocupación, porque si el sistema le pudo asignar esos tamaños, pues sabemos que el programa por espacio de memoria no me va a molestar. ¿Sí? Esto es. Profe, es lo mismo un entero a un string o algo así. Podríamos pensar que sí. Por eso les digo que, por decir algo, a una variable de tipo entero, le está asignando una variable int, le asigna 32 bits. A una de tipo char le asigna 16 bits. A una de tipo double creo que son 64. A una de tipo long, entero de tipo long, largo más grande, le asigna 64 bits. A las variables de tipo float y double les da también un poco más de 32 bits. Entonces, eso, digamos, esos valores de 16, 32, 64, ¿sí? Bloques de esos bits, pues no interesa si al uno le dio 16, al otro 32, al otro 64, eso no es tan importante. Lo que nos interesa saber es que le dio un bloque constante de bits, ¿sí? Eso es lo que interesa. Por variable, así al uno le haya dado 16 y al otro 64. Y así no un bloque constante. Lo importante es saber que ese bloque no se modificó
durante la ejecución del programa, que de comienzo a final del programa se mantuvo el mismo. Entonces, si ese bloque se mantuvo constante, pues su orden de complejidad de una constante es 1, ¿sí? Por el teorema, por aquel teorema que vimos allá, por el teorema 1 que vimos ahí en el documento y que ahí se demuestra. Entonces, su orden de complejidad es 1, porque los teoremas aplican lo mismo para los dos casos, ¿sí? Es eso. Entonces, por lo tanto, para una cadena de caracteres, pues él le definió esa cantidad constante de caracteres, que pudo ser un bloque muy grande, pero fue un bloque que se lo definió cuando él declaró la variable, le definió esa cadena. Y es una cadena fija. A no ser, entonces lo que hay que mirar es si durante la ejecución usted concatena esa cadena con otra, entonces la cadena le empieza a crecer. Entonces ahí sí ya debe tener cuidado, ¿sí? Y si lo hace y si usted de pronto se mete a un ciclo iterativo en donde cada vez que entra al ciclo iterativo le concatena otro pedazo igual, pues entonces eso ya entra en términos de, de una complejidad, de un de un O de n o de un O de n cuadrado. Fíjese que todo eso se va dando, eso toca que analizarlo. Lo importante, lo que estamos viendo por ahora es que el bloque que se le asignó de entrada, en ningún momento la ejecución del código le modifica ese tamaño. Pero, como le digo, si yo cojo una cadena y esa cadena me meto a un ciclo iterativo y cada vez que entro al ciclo iterativo la voy concatenando con otras, pues ojo, porque ahí la memoria, ¿sí? La memoria se va aumentando y entonces hay que medir ese aumento. Bueno, vamos por ahí, empezamos por lo más fácil. Entonces tenemos eso. Nos vamos para el siguiente programa que nos muestra ahí el documento. Espera, este lo puedo quitar ya. No. En ese es que. No, en este no, ya no estoy escribiendo nada. Muestre, no puedo cancelar. Como que en ese es que estoy escribiendo. Sí, en ese no lo puedo borrar. El que quería borrar era otro. No, en ese es que estoy. Este sí lo puedo borrar. Pero este que quiero borrar es este. Este sí ya no tiene nada. Este no tiene nada. Este ya lo quiero sacar. Bueno, guardémoslo ahí. Me estaba pidiendo era guardar eso. Bueno, y vamos entonces para el ejemplo 2. Vamos ahora para el ejemplo 2 y ahí vamos entonces entrando en materia. Es el ejemplo 2, que es aquí con este documento, que es este. Entonces, es algo parecido a este. Pues, bueno, entonces tenemos este ejemplo 2, pero entonces x, y, z. Entonces x igual a 1.
y igual a 2 y z igual a 3. Programa que haga eso. Entonces sí, entonces como le digo, en esto pues no nos fijamos, eso no quiere decir, bueno, el código pues uno tiene que fijarse porque en algún momento, en algún ciclo iterativo o en alguna parte se puede estar llamando a una función y allá en esa función. El código hay que mirarlo, pero no con el ánimo de contar instrucciones, sino de mirar comportamiento de la variable. Aquí, nuevamente, entonces nos fijamos en la declaración. Estamos declarando 3 variables de tipo entero. Estamos declarando 3 variables de tipo entero, en donde acá el código lo único que hace es, en cada espacio de memoria que le asignó el computador, pues él le da un valor. Le da un valor, pero no está modificando su tamaño. No modifica el tamaño que se dio acá. Está utilizando las celdas que le dio. Nos interesa es aquí cuántas fueron. ¿Sí? Entonces, al declarar esta variable de tipo entero, pues le está asignando allá una constante de bits, ¿sí? Está asignando allá un segmento, un bloque de bits, ¿sí? Está asignando un bloque de bits. Lo mismo sucede con esta. Le está asignando también un bloque de bits. Como ambas son enteras, pues del mismo tamaño, pero como digo, ahí no importa que los tamaños sean diferentes. Y miramos la z que también es entera, pues a todas le está asignando, ¿sí? Tamaños iguales. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos el orden de complejidad espacial para cada una, ¿qué vamos a tener? Que el orden de complejidad de la constante de espacio que le dio para esta variable x, pues es de orden 1. Como igualmente lo es el orden de complejidad espacial para el tamaño de bloque constante que le asignó para la variable y, también es de orden 1. Y este también es de orden 1, porque fue igual a las anteriores. Entonces puedo aplicar el teorema de la suma. Si esta es de orden 1, seguida de esta que es de orden 1, y esta es de orden 1, pues por el teorema de la suma, el orden de complejidad espacial es de orden 1. ¿Sí? Porque aquí mirando el programa, pues simplemente utilizó las celdas, pero no se ve que por aquí se esté creando más solicitudes de memoria. Son solamente estas 3 y a cada una le dio un espacio constante de memoria en donde para cada una su orden de complejidad fue de 1 y que por el teorema de la suma, pues me dice que de las FDNs, de las 3 FDNs, o de esos 3 unos que tenemos ahí, pues tome el mayor y como es el mismo, pues ese se mantiene para todos. Es O de 1. ¿Sí? Así hubiese declarado acá 1000 variables. Pues sí, fueron 1000 allá por un tamaño constante que se da para todas, se asume para todas como si fuera igual. Pues 1000 por ese tamaño, eso da un valor constante. ¿Que es un valor constante grande? Pues sí lo es, pero su orden de complejidad de una constante es 1. ¿Sí? Es 1. Porque acá no vemos que haya implicaciones que tengan que ver con el incremento de los tamaños asignados a esta variable. Entonces, esto sigue siendo de orden 1 por el teorema 3, por el teorema de la suma. Bueno, sigamos con el ejemplo 3.
Este ya lo podemos traer del otro documento. Ya acá en el mismo documento lo tenemos. El ejemplo 3. Pues de los propuestos, más atrás. Este valor absoluto. Míralo así. Entonces, control C. Si le inserto a esto numeración. Número de página. Principio de página. Hombre, ahí mejor. Si nos queda más claro, estamos en la página 1. Volver a la página Entonces, ejemplo 3. Bueno, entonces, ejemplo 3 lo tenemos ahí. Y vamos a mirarlo. Aquí te molesto que nos distraiga. Bueno, vamos a estar un poquito más pequeña. Bueno. Entonces tenemos aquí, nos fijamos en las dos variables de main. Entonces para n, y asigna ya un espacio constante, y para esta n1 también. O sea, son dos espacios constantes. O sea que mirando aquí el código, aquí no compromete los espacios, aquí tampoco, ¿sí? Entonces tenemos que mirar a ver si de pronto acá hay algún compromiso en la llamada a la función. Hasta este momento, hasta aquí no hay ningún problema y su orden de complejidad por el teorema de la suma hasta ese punto sería de orden 1. Pues hasta ahí, orden 1. Pero tenemos que mirar entonces que de pronto qué puede pasar acá. ¿Sí?
que puede pasar acá porque aquí puede comprometerse el tamaño, ¿cierto? Aquí se puede. Entonces vamos a mirar la función valor absoluto. En la función valor absoluto entonces miramos y tenemos ahí esa variable n, ¿sí? Miramos que la función no vaya a ser recursiva, porque ojo con las funciones recursivas. Las funciones recursivas hay que tener especial cuidado, ¿sí? Porque yo les decía, una de las características de una función recursiva es que cada vez que ella se llame a sí mismo, genera nuevos espacios de memoria. Bueno, cualquier llamada, cualquier función genera nuevos espacios de memoria, pero lo que pasa es que con una función recursiva uno se confunde porque como sigue llamando la misma, uno cree que está trabajando con las mismas celdas y resulta que no, porque cada llamada es una llamada aparte y vuelve y le crea sus variables. Entonces, por eso hay que tener cuidado y con las funciones recursivas igualmente se define una función de recurrencia y se siguen los mismos pasos de solución exactamente a como lo hicimos con la complejidad espacial. Solo que la función, la función de recurrencia puede que sea la misma, pero puede que sea diferente, ¿sí? Todos los cuidados que hay que tener. Entonces aquí, como no es recursiva, pues podemos entrar con más tranquilidad. Es una única variable n que le asigna acá un espacio de memoria. Un espacio de memoria adicional, ¿sí? Que, o sea, para acá internamente esto sería de orden 1. Orden 1. Acá, este código no compromete nada de eso, ¿sí? El código no compromete nada este tamaño. Ni por aquí está solicitando memoria, ni hay ciclos iterativos que hagan concatenaciones, ni nada. No, pues simplemente esto es de orden 1. De orden 1. Y ese orden de complejidad es el que le transfiere entonces acá, ¿sí? El orden de complejidad de acá, que porque es que en ese momento en que se está ejecutando, ya no se tienen 2 variables, sino 3. O sea, la memoria se aumentó en una variable más. Pero es una variable que aquí medida dentro del programa es de orden constante, o sea, O de 1, y ese es el valor que transferimos acá, que es la única, porque después esta no compromete nada, ese sea, este system tampoco, ese no compromete nada. Pensemos que, no pensemos, esta variable simplemente lo que tiene ya definida es una variable. Esta es una función que lo único que tiene definida ya es una variable de tipo char, para la cual pues le asignó también un valor constante, ¿sí? Le asignó allá una variable que es la que nos pide que con el teclado que le demos enter para asignárselo a esa variable. Entonces esta es de orden 1, o sea que esta no nos va a comprometer en nada y para ningún problema nos va a comprometer en nada el tamaño. Así como tampoco lo hizo cuando estuvimos calculando el tiempo de ejecución. Esta trae entonces, como orden de complejidad espacial, de allá trae O de 1. O de 1. Y entonces, como aquí traemos, hasta aquí traemos O de 1, ¿sí? Como estas hasta este momento son O de 1. Estas dos, ¿sí? Pues por el teorema de la suma, si estas dos son O de 1 y esta también es O de 1, por el teorema de la suma, pues sigue siendo O de 1, o sea, la función, ¿sí? La función como tal
su orden de complejidad espacial es de orden 1. O sea, en un momento determinado, que es precisamente acá en este punto, él no tiene 2 variables, sino tiene 3, pero las tuvo en este momento. Pero las 3, sí, fueron 3 espacios constantes de tiempo. Por eso su orden de complejidad es 1. ¿Sí? Bueno. O sea, eso no pasó de esas 3 variables. ¿Sí? O sea, totalmente controlado. Miremos ahora el ejemplo 4. Vamos a la página 11 rápidamente, a la página 1, y traemos el siguiente ejemplo, el que calcula el factorial. Digámoslo desde aquí completo. La página 2, ahorita venimos a la 3. No sé. Entonces acá ejemplo 4. Bajémoslo acá. Pero ahora me toca volver a copiar. Página 2. Entonces, quitémosle esto. Bueno, es lo mismo. Vamos aquí a la función main y tenemos estas 2 variables. O sea, por esas 2 variables, hasta ahí llevaríamos O de 1. O de 1, tendríamos hasta ahí. Esta no compromete, esa tampoco. Pero acá miremos a ver qué compromiso puede haber en el llamado a esa función, la función factorial. Entonces nos vamos a mirar a la función factorial. Tiene esta variable null, tiene esta i y tiene este acun. O sea, tiene 3 variables y a cada una le da un espacio constante de tiempo, de espacio, perdón, un espacio constante de espacio. Por lo tanto, por el teorema de la suma, eso sería O de 1. Si nos vamos al código, aquí lo único que hace es asignarle valores a esos espacios. Este while acá no vemos que comprometa, ¿sí? No hay concatenamientos, ni aquí hay un llamado a una función, ni nada por el estilo, porque, si aquí hay un llamado a una función, ya la cosa cambia, aplicamos el teorema de la multiplicación, ¿sí? Pero no, aquí no hay compromiso, no hay llamados a funciones, dentro de esto no tenemos por qué preocuparnos, no hay problema, no hay problema, por lo tanto, este
está reportando una complejidad espacial de orden 1, que es la que transferimos entonces acá. Entonces aquí le transfiere ese O de 1. Entonces tenemos O de 1 por el teorema de la suma y O de 1 por el teorema de la suma, porque estos dos no afectan en nada. No afectan en nada la memoria y esta tampoco. Entonces no queda sino estas dos y esta. O sea, como es O de 1 seguido de O de 1 por el teorema de la suma, esto es O de 1. Es tamaño de memoria O de 1. ¿Por qué? Porque cuando el programa comienza a ejecutarse, fueron dos variables. Pero cuando llama a esta función, en ese preciso momento ya no son dos variables, sino que le agrega 1, 2 y 3 más, o sea, son 5 variables. Pero solo llegó hasta ahí. Solo llegó hasta ahí y ahí se quedó. Pues O de 5 variables, ¿sí? Pues es O de una constante es O de 1, ¿sí? Es por eso O de 1. No pasa nada. Miremos el siguiente ejemplo, el de la página 3, creo. A este. Ya salimos acá. Miremos este. Que es el que sigue ahí. De factorial ya lo vimos. Entonces, miremos este primero de la página 3. Bueno, quitémosle esto. Bueno, entonces de acuerdo con esto, aquí tenemos un vector. Aquí tenemos un vector. El vector A, pero el vector A le está diciendo que son 10 celdas. O sea, 10 elementos para ese vector. El número de elementos de ese vector es 10. Pues sabemos que son 10, de ahí no pasa. Y como es entero, pues es lo mismo como si estuviéramos definiendo 10 variables de tipo entero. ¿Sí? Esto es como si estuviésemos definiendo por aparte 10 variables de tipo entero. Más una. ¿Por qué más una? Porque recuerden que cuando tenemos un vector, el nombre del vector es una variable que contiene un valor y que el valor que contiene es la dirección del primer elemento de ese vector. O sea que además de las 10 posiciones que se asignan acá para esos 10 elementos de tipo entero, la A ocupa otra posición de memoria. Para la A hay que darle otro bloquecito en bit de memoria para que ahí almacene la dirección donde se encuentre el elemento A sub 0. Y sabiendo dónde estaba sub 0, como
elementos de un vector están almacenados contiguamente los unos a continuación de los otros, por eso puede buscar el resto. Entonces, aquí tendríamos 11 posiciones, pero 11 posiciones a las cuales a cada una le da una cantidad constante. Y si a cada una le da una cantidad constante, pues por el teorema de la suma, todos esos O de 1, pues para el vector aquí definido, esto sería de orden 1. Y además tenemos la variable I, que también es O de 1, o sea que hasta aquí llevaríamos O de 1, ¿sí? O de 1. Esto sería O de 1. Y acá, si miramos el ciclo ordinativo for, no pasa nada. Ahí no. Solamente se le dan valores a las variables, pero ahí nada tiene que ver con modificar el espacio de memoria. Y este ya sabemos que no influye, esto es de orden 1. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente, pues el orden de complejidad de este programa es O de 1. Miremos el siguiente, a ver si el siguiente nos ilustra lo que quiero, o si no, sobre este lo hacemos. Así. Este es el que quería. Ejemplo 5. Bueno, entonces vamos a... Bueno. Listo. Entonces lo mismo, empezando por acá, tendríamos en este caso entonces A de 10, como son 10 más la variable A, entonces aquí tendríamos 11, dándole a cada uno un bloque constante, pues eso sería O de 1, y esto también un bloque constante para el O de 1. O sea que todo esto hasta acá sería de orden O de 1. Tendríamos O de 1. Esta no modifica nada. Y acá vamos a mirar qué pasa cuando llama a esa función. Si la memoria, de qué forma se ve afectada. Entonces venimos acá. Aquí la A le transfiere, recuerden que cuando pasamos un vector, los vectores son como si fueran parámetros por referencia. Parámetros por referencia, o sea, lo que hacen es pasar la dirección del primer elemento del vector, ¿sí? O sea que realmente él acá no está haciendo, o sea, creando 10 espacios de memoria más, ¿no? Simplemente aquí lo que está creando es un único espacio de memoria, que es el que se le asigna a esta variable para que contenga la dirección de memoria que tiene esta variable que indica dónde debe estar el primer elemento del vector, para que con esa dirección él vaya allá dentro de la función y ubique desde el primer elemento y así sucesivamente los siguientes. O sea que esta variable no le agrega sino un espacio de memoria más, un bloque más. Esta le agrega otro bloquecito más de memoria y esta le agrega otro bloquecito. O sea, en últimas,
le agrega 3 bloquecitos de memoria constantes, porque aquí dentro del for no pasa nada, no se modifica ahí, no hay peligro de que hayan por ahí llamadas que modifiquen la memoria. Entonces le está agregando 3 bloquecitos de memoria más acá en esto. ¿Sí? O sea que esto es de orden 1. Esto es de orden 1, que es lo que le va a transferir igualmente acá. De orden 1. Entonces, por el teorema de la suma, esto tampoco aporta nada. Entonces, por el teorema de la suma O de 1 y O de 1, pues esto nos va a dar igualmente de orden 1. Sigamos con el otro. Bueno, vamos a mirar sobre este una situación. Voy a ponerla acá como un ejemplo siguiente. Ejemplo 6, si le hago los cambios. Y bajémoslo todo acá. Bueno, entonces vamos lo mismo. Entonces, aquí voy a cambiar. Aquí no le voy a poner así, sino le voy a poner de esta manera. Bueno. Bueno, aquí desafortunadamente es la comilla sencilla, pero parece que aquí me la cambia, no me toma la no. O sea, acá no me toma, a ver si voy a buscar un programita acá donde pueda tomar la comillita sencilla para que no me quede ahí feo eso. No. Ahora sí, esta es la que quiero. Entonces, pues, okay. Esa es la que quiero. Bueno, la que quiero es esa comilla sencillita. Aquí está ya. Aquí N. Y nuevamente control V. No sé, aquí me la tomo. Bueno, eso. Ahora sí. Te lo quiero así. Pero la dimensión se le estoy dando así en términos de una variable. Y n. Y aquí le doy el valor n. Entonces, aquí las cosas cambian, ¿sí? Pensamos por main y miramos el vector. Aquí ya no estamos pidiéndole una cantidad fija de elementos, sino una cantidad variable de elementos
que solamente vamos a conocer en el momento en que el programa se ejecuta. O sea que en este momento para nosotros no son 10 elementos o 20, no, son n. Son n elementos. N más 1 porque este también cuenta. Entonces, n más 1. ¿Sí? Aquí sería entonces n más 1. ¿Sí? O dejémoslo como n. ¿Sí? N más 1. Entonces, como n. Y acá, esta pues sí es un solo elemento. ¿Sí? A este le da una celda, pero para este necesita n más 1. ¿Sí? O sea que en este caso, aquí, para esta situación tendríamos O, digamos, de n más 2, considerando entonces el espacio que tiene que asignarle a A para que guarde la dirección del primer elemento y esta variable de acá, es O de n más 1. Pero como queremos una expresión simple, este más 1, perdón, n más 2, ¿no? N más 2, porque es esta que necesita para que guarde la dirección de memoria del primer elemento y más esta otra, entonces n más 2. Pero por el teorema de la suma podemos dejarlo así. Entonces, eso es de orden n. Entonces, son n. Aquí cuando llama a inicia, esto en nada modifica lo anterior y esto tampoco. Pero aquí cuando llama a n, pues le manda el vector, ¿sí? De n elementos, pero lo que le está mandando es la dirección de su primer elemento, lo mismo que en el caso anterior. O sea que él no le está aquí incrementando estos otro n, para decir que aquí fueron n y aquí otras n. No, no, él mandó fue la dirección, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Manda es la dirección, o sea, manda una celda, la celda que contiene la dirección donde está el primer elemento. O sea que aquí no va a tener sino una, ¿sí? Y agrega una, le agrega dos, esta AM, y le agrega esta otra, le agrega 3. O sea, como le agrega 3 simplemente, voy a llamar esto acá, como le agrega 3 simplemente, pues este realmente va a ser es O de 1. Esto es O de 1. ¿Sí? Esto realmente no pasa de ahí, es O de 1. ¿Sí? Porque ella está utilizando los n que le llegan de acá. Yo no tengo por qué volverlos a replicar acá, ¿sí? Puede ser eso peligroso, ¿sí? Hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Cuándo los podía replicar acá o cuándo no? Pues de momento acá en este caso yo no necesito replicarlos porque yo ya los tengo aquí contabilizados. Y le mando ese la que le estoy mandando la dirección donde comienza el primer elemento de este vector. Yo no le estoy mandando los n elementos, ¿sí? Sino que entonces él conserva esta dirección, esta variable que contiene la dirección del primer elemento, esta y esta, o sea, 3 variables, porque aquí en el for no sucede nada, no hay cambios para tamaños. Entonces, esto será O de 1, o sea que eso es lo que le transfiere acá, ¿sí? Es O de 1, realmente no, ¿sí? No tuvo un incremento variable en su tamaño. Entonces, como ya no hay más donde haya aporte para el tamaño de memoria, entonces tenemos que por el teorema de la suma, esto es O de n, seguido de esto que es de orden 1 y por lo tanto el orden de complejidad en este caso es de orden n. ¿Sí? De orden n. ¿Por qué? Porque el tamaño solamente lo va a conocer el programa cuando se ejecute. Cuando se ejecute es acá cuando le definimos son tantos elementos. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Si yo le doy un valor mesurado, pues seguramente el computador va a encontrar esa cantidad grande de posiciones contiguas en memoria. Recuerda que los vectores utilizan posiciones contiguas. Si de pronto hay mucha actividad, mucho programa trabajando en ese momento, es posible que cuando yo ejecute el programa y dé el valor de n, el computador no encuentre esa cantidad de espacios libres contiguos
y simplemente el programa no puede continuar la ejecución, ¿sí? A lo mejor me advertirá o el programa aborta porque simplemente no encontró esa cantidad de espacio de memoria para almacenar esa cantidad en enteros. Entonces el programa pues aborta. Entonces por eso solamente en este momento se sabe. Solamente en el momento en que el programa se ejecute se sabe del valor de n. Por eso su orden es de orden n. Bueno, seguimos con el siguiente. Estamos en la página 3.4. Vamos, este que fue el que acabamos de mirar. Ahora nos vamos para... Salté demasiado. Este fue el que acabamos, ¿sí? De mirar. Ahora este. Este ejemplo. Ejemplo 7. Bueno. Vamos a quitarle todo esto. Bueno, entonces vamos a poner esta más pequeñita. Bueno, ahí. Y listo. Bajémoslo aquí. Bueno, tenemos eso. Bueno, miremos las variables. Entonces, aquí tenemos una matriz de 10 por 10. Estos serían 100 elementos, ¿sí? Constantes de memoria. A cada uno de esos 100 le da un espacio constante. O sea, vamos a tener 100 espacios constantes más 1. Este que guarda la dirección del primer elemento de la matriz. O sea, de mat 1 sub 0, 0. Entonces, aquí serían, digamos, 101. Para este también
101. Para este también 101. Y a eso le agregamos 1, 2, 3 y 4 más. O sea, tendríamos en total 303 más 4, 307 espacios constantes de memoria. Son 3 espacios constantes de memoria. 307, perdón, espacios constantes de memoria. De donde su orden de complejidad, pues de esos 307, pues es de orden 1. Esto sería entonces de orden 1. Por más que sea, ¿sí? Así tuviésemos aquí matrices de 1.000.000 por 1.000.000, ¿sí? Pues eso sigue siendo de orden 1. Lo toma como constante, ¿sí? Un espacio constante. Aquí no hay variables para nada. Aquí no hay una cantidad variable, ¿no? Es una cantidad constante. Los 101 de acá, los 101 de acá, 101 de acá. Entonces 303 más estas 4, 307, y a cada una le da un espacio constante, pues todo eso es constante, su orden de complejidad es 1. Y esta no compromete nada. Esta tampoco compromete nada el espacio. Estos fores en nada comprometen los espacios, simplemente lo están llenando de valores. Esta tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Nada compromete, o sea, su orden de complejidad es de orden 1. De orden 1. Pero vamos a copiar este ejemplo, nuevamente, ejemplo 7. Y pongámoslo ahora entonces como ejemplo 8 y hacemos el siguiente cambio. Voy a traerme este simbolito de acá. Muy grande. Esa es de M por N. Y aquí para que me quede más fácil, porque todas son parecidas. Control C. Solo que esta se llama más 2. Solo que esta se llama más 3. Y el resto queda lo mismo. Voy a quitarle primero las... no, déjenme esto que traje. No. Quitemos por ahora esto de acá. Listo. O sea, tenemos ahora esto. Entonces, aquí ya la cosa cambia, ¿sí? Aquí ya la cosa cambia. Porque aquí ya no tengo una cantidad constante, sino que tengo una matriz de m filas por n columnas. O sea que voy a necesitar una cantidad total de m por n, ¿sí? Segmentos de memoria, de bloques de memoria, que tiene que darme. Entonces, m por n más 1. Recuerde que este necesita
un espacio de memoria para almacenar la dirección donde está su primer elemento, el primer elemento de mat 1 sub 0, 0. Y si para este necesita m por n más 1, pues para este también, como es parecido, m por n más 1 y este m por n más 1. O sea que necesito en total 3m por n, 3m por n más 3 y estas 4 más 7. O sea, en total necesita hasta ese momento 3 por m por n más 7. 3 por m por n, vamos a poner aquí debajo, necesita esto. Entonces diríamos que entonces eso es de orden 3mn, ¿sí? Más 7 de ese orden, pero quitándole acá, por el teorema de la suma, le quito el 7. Y por el teorema que me permite eliminar las constantes, le quito el 3. Entonces me queda de orden m por n hasta este momento. Y esto en nada modifica los tamaños, simplemente se encargan de llenar, de asignarle valores a esos espacios de memoria, o sea que aquí no hay ninguna modificación. Por lo tanto, pues, este algoritmo pues, es de orden m por n, ¿sí? De orden m por n, ¿sí? Y lo mismo, vamos un poquito más grande. Lo mismo, en el caso en que m, ¿sí? Entonces, si m igual a n, tendríamos O de n o m al cuadrado, pero generalmente se acostumbra a decir más de n, o de n al cuadrado, ¿sí? Esa sería la situación. Pues aquí tendríamos un algoritmo de orden n cuadrado, ¿sí? Esos son los cuidados que hay que tener, ¿sí? Lo mismo, si yo utilizo una función a donde mando una matriz de estas, ¿sí? Si yo llamo a una función mandándole a una matriz como esta, pues yo no voy a replicar los m por n, porque simplemente no le está mandando para que replique allá los m por n, sino que le está mandando es la dirección donde va a estar el primer elemento del vector de esa matriz. Para que de ahí, a partir de esa dirección, como los elementos están contiguos, ya sea por fila o por columnas, según haya leído, pues se puede ir accediendo a los otros. No le tiene por qué mandar, no le tiene que mandar copia de los datos, sino le mande la dirección del primer elemento. O sea que no le estaría mandando sino un bloque, el bloque que contiene la dirección, para que no repliquen allá. Lo mismo que en el vector. Bueno, eso sería. ¿Sí? Pues de todas formas, uno mira el programa, ¿no? Pues aquí las declaraciones se volvieron muy importantes, pero, mira el programa. No sé que de pronto por allá en alguna parte hay alguna parte del código que le compromete el tamaño, llamando a una función o un ciclo iterativo, ¿sí? Llamando funciones o concatenando variables o cosas así por el estilo. Entonces, toca con lupa mirarlo. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Bueno, jóvenes, ya por hoy dejemos así, continuamos en la siguiente. Espero que haya quedado claro, o si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen.
Oye, le pido el favor al estudiante que le dije que me mandara las indicaciones de GeoGebra para entrar y cacharrear un poquito a eso. Por favor, me las hace llegar. Hágamelas llegar esta tarde, hágame el favor. Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Estén muy bien. Hasta luego. Luego, profe, buena tarde. Igualmente.